Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos ven o nos escucha. Este es su programa Onis en vivo y estamos con el profesor Luis Tejada para comentar una película que no está ni en Netflix ni en Amazon. La pegamos. No, mentiras. Es una película, no está, en serio no está en ninguna de las dos plataformas, pero es una película que nos confronta con la realidad que estamos viendo ahora, que es Contagio. Profe, sus comentarios de la película, a ver, ¿qué es lo Bien, primero muy, que podemos muy resaltar de buenas la con película? todos. Sí, ya son varias veces que he visto esta película y curiosamente siempre se promociona como el origen, ¿no? O un símil con la epidemia que vivimos, ¿no? Con la pandemia. Ujú, Y sí, o sea, hay varios pasajes relevantes y similares que podría decir a lo que está pasando actualmente, pues, ¿no? Ujú. ujú. Claro, profe, bueno, lo primero que yo quisiera saber, pero antes de hablar necesariamente de la enfermedad que ocurre tanto en la vida real como en la película, es si a usted no le distrae tantos actores famosos, porque a mí me distrae, a mí me molesta un poco eso. No sé, hablando primero de esa parte, ¿no? Digamos, la parte artística, digamos. Claro, lo O cómo se importante es plantea que la no, película. no atosiga, ¿no? No atosiga, porque Ah, está claro. bien ordenado un poco sus propios personajes, su construcción de su personaje, y eso le Ujú, da bastante, digamos, credibilidad también pues a la película, ¿no? Tú sabes que siempre un actor de peso, ¿no? De carácter, siempre te lleva hacia adelante, ¿no? Y eso es muy ujú, importante considerarlo también, pues, ¿no? Ujú. ujú. Claro. Ahora, yo no sé qué parte de la historia a usted le ha gustado más, porque a mí una de las historias que a mí me impactan más es la parte, por ejemplo, de Kate Weasley, que es la actriz que salió en Titanic, y que ella habla cómo se van contagiando las personas. Ujú. Entonces, no sé si recuerda bien esa escena que ella va diciendo, no sabemos si se contagian por el hecho de tocarse, de respirar. Esa escena que va explicando y la gente Ujú. y los políticos le dicen, ya, ¿y cómo le advertimos a la gente? Ajá. Y todavía ella dice, sin miedo, ¿no? Pero ¿cómo vas Ujú. a decirlo sin miedo si estás diciendo que esta enfermedad es peligrosa, es muy contagiosa, ¿no? Claro, bueno, yo me quedo con el personaje de Matt Damon, ¿no? Pues Ah, ya. representa un hombre de la calle, ¿no? Que se enfrenta a este supervirus, ¿no? Y bueno, tras la muerte Ujú. de su esposa, de sus hijos, ¿no? Entonces, y, bueno, no carece de conocimiento científico, pero ese que va indagando, o sea, solamente compartimos, ¿no? Toda persona que no es médico, no está dentro de los profesionales de la salud, necesariamente, pues, ha ido compagiendo bastante con él, pues, ¿no? En Ah, claro. su preocupación, su angustia y todo eso, y su investigación, su estudio que lo lleva, pues, a, a conocer, ¿no? Estos grandes, digamos, personajes, ¿no? Ujú. Como también se da casos de la OMS, ¿no? Por ahí, eh, eh, dentro de las pautas de la investigación del virus, ¿no? En este caso. Ujú. Ujú. Yo le iba a decir el personaje de Jude Law, también, Ujú. que es un personaje de periodista. Pero dije, Ajá. no quise verme reproyectado, porque era un mal periodista. Entonces, entonces, por ejemplo, no sé si usted, a mí me gustó también ese personaje de él, por ejemplo, de que él va investigando y se va dando cuenta, pues, que él lo que hace es manipular, ¿no? Aunque no queda muy claro al final, ¿no? Si lo hace o no lo hace verdaderamente, ¿no? Claro, bueno, la película no pone a ninguno que sea malo o sea bueno, ¿no? O sea, entonces ponen las cosas Claro, crudas, tal exacto. y como puede darse, ¿no? Y Ujú. este influencer, por ejemplo, es partidario de la teoría de la conspiración, o sea, le pone su punto de conspiración ahí, ¿no? Su preocupación de su personaje, de Claro. Matt Damon, por ejemplo, ¿no? Que es una conspiración más, ¿no? Lo que le da un Ujú, criterio relevante a lo que está sucediendo actualmente también, pues, ¿no? ujú. Claro, el director es Steven Soderbergh, sí es conocido, ¿ah? Ujú, No sé qué otra película habrá hecho él. Ah, claro, pues tiene Erin Brockovich, Tráfico, ujú. esas dos películas son más conocidas, ¿no? Ahora, ahora, yendo al campo ya de la enfermedad, profe, esta enfermedad sí es una pandemia, ¿no? Ujú. Claro, ahora hay que reiterar que la pandemia es la pandemia de gripe A H1N1,
¿no? Sobre ello se Ujú, basa claro. justamente la película, ¿ya? Que haya un Ujú, símil a la pandemia actual es otra cosa, ¿no? Pero sí, o ujú. sea, curiosamente también hablan de murciélago, de un lechón, ¿no? Un cerdito ahí Ah, contagiado, sí, 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 ¿no? sí, Entonces, sí, 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 hay cosas muy relevantes al final de la película, ¿no? Eso es una cosa que sí. uno lo ve y lo piensa y lo repiensa y quiere seguir viendo porque es bien curioso estas formas digamos, de símil que tiene con lo actual. Por eso usualmente se dice que el origen de coronavirus y todas esas cosas se da en esta película, ¿no? Claro, sabiendo que no es así, Mm, sí, sabiendo que en la ficción es la pandemia de la gripe A, ¿no? H1N1, claro. ¿no? Que en ese momento también ya era peligrosa, pues, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, profe, usted ha dicho una cosa bien interesante ahorita, que es la mezcla de tres animales, ¿no? O sea, el Ujú. lechón, el murciélago y el humano, ¿no? Porque esas son Así las es. tres características, ¿no? Sí, sí, La del COVID tiene algo muy parecido porque se sabe que es murciélago, se sabe que es humano, pero no se sabe el así, tercer animal. O así sea, es. ahí es ¿cómo se podría decir? Una incógnita, ¿no? Claro, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, Hasta porque ahora no se vacunas sabe, ¿no? tienen que también indagar en ese tercer animal, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y eso es Claro. lo que crea muchas, eh, bueno, muchas teorías también, pues, ¿no? Ujú, Mm, sí. mm. ¿Usted qué cree? ¿Que ha sido un laboratorio o no? ¿O Bueno, en el mercado ha sido? eh, realmente por los estudios actuales que se tiene, se dice pues que ha sido una incurrencia humana, pues, ¿no? Una negligencia humana de repente, ¿no? Lo que haya pasado, ¿no? Ujú, Porque esto de los murciélagos y comer un plato de murciélagos en este pueblo de China, ¿no? De la China, ujú, lo claro. hacen hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, entonces es una cosa curiosa que uno de otra manera se plantea de esta manera, pues el virus, ¿no? Ahora, necesariamente sí, o sea, la preocupación es descubrir cómo poder bloquear, ¿no? Atacar el propio virus, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? Claro. Y eso es lo que usualmente también la película nos crea ese símil también, por esa preocupación. Uno termina de ver la película y la mente pues es como que uno hace un reseteo de todo lo que está pasando y le da mayor fuerza, no mayor conciencia de lo que sucede y necesariamente pues es otro también ya nuestro punto de vista, ¿no? Sobre la pandemia, ¿no? ¿No? Eso es Ujú, lo importante, interesante de la película, ¿no? ¿No? Sabiendo ujú. que no es la única, que también en China hay otra, ¿no? Que es Virus, ¿no? Ese está en Netflix, ¿no? Es Ah, otra ya. película también, ¿no? Pero es esta Ese no lo he película, visto. claro, bueno, es más espectacular, ¿no? De otra cosita, pero esta película es de sondeo social, ¿no? Es como presentarlo, pues, en una conferencia, la pandemia y te das cuenta de lo que realmente está pasando, pues, ¿no? Claro. Claro, a mí me parece que, por ejemplo, esto del virus y propone una idea de cómo se ha hecho, ¿no? O sea, la alternativa es que ha sido nuestra culpa desde el principio. Eso es, por Ujú, ejemplo, lo curioso, lo interesante de la película, ¿no? Porque hasta cierto punto le echa la culpa al capitalismo de todo esto, ujú, lo que le pasa al menos a la enfermedad, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que justo en Netflix sacó no sé si usted ha visto, un documental que se llama Pandemia, ujú, que van contando de ujú, cómo se hace el proceso de las vacunas, cómo van, y todo ese proceso que estamos, digamos, de alguna forma viviendo, ¿no? ujú, Y después, en otro documental, explicaron que justamente salía Bill Gates, ujú, este pata que está buscando la, la- la vacuna. Y una cosa que ujú. contó un científico era de que solamente nosotros sabíamos el 5% de Ujú, enfermedades de animales, que el resto mm, nosotros no sabíamos que eran millones. Y en esa ujú, época, o sea, en esa época que se estrenó este documental que se llama En pocas palabras, ujú,
no sabía, o sea, todavía ni siquiera se sabía creo que todavía no existía el coronavirus, ¿no? Como Ujú, enfermedad, ¿no? ujú, Yo, por ejemplo, cuando yo vi estos dos documentales y justo se dio lo de la pandemia, ujú, dije, ¿no será que nos están advirtiendo? O sea, porque a mí me entró mi parte conspiranoica ahí, ¿no? ujú. Claro, claro. Esencialmente es sobre la raza humana, como se diría, ¿no? Lo humano, Ujú, ¿no? Y eso es más allá de que tengamos o no tengamos plata, sinceramente, lo humano es lo que debe ser predecible, debe ser algo determinante, ¿no? En nuestra vida. Se pierde, ujú, se ha estado perdiendo lo humano, se está perdiendo la fe, por ejemplo, ¿no? Ha habido luchas, guerras religiosas y muchas otras cositas que ya se está armando también. Entonces, sinceramente, esta pandemia lo que ha hecho es trastocar, un poco confrontar, ¿no? Y enmarcarnos en una conciencia que, bueno, ahorita está muy joven, ¿no? Pero una conciencia de qué es el ser humano, ¿no? ¿No? Entonces, lo mismo que se ha tratado de José Saramago, ¿te acuerdas esa novela que se llama Ensayo de la ceguera, ¿no? ¿No? claro. Donde todo de un momento a otro se volvieron ciegos, no podían ver, ¿no? Pero es también un mensaje tremendo lo que plantea José Saramago con su novela, ¿no? Y con la película también, ¿no? Es lo humano, ¿no? Solamente cuando se vuelven humanos, se humanizan nuevamente, vuelven a ver, ¿no? Entonces, ese es un Mm, poco para mí, es esa gran lección que nos da esta pandemia, pues, ¿no? mm, Y hay mucha confrontación, hay muchos cambios, hay cosas que alteraron nuestra vida, pero simplemente para ujú, tomar conciencia de nosotros mismos, que es lo más importante, ¿no? Nosotros hemos estado ciegos, ¿no? Hemos estado ciegos antes de esta pandemia. Ahora con la pandemia, ya como que sabemos lo que está pasando en nosotros mismos, porque todo está dentro de nosotros, ¿no? Y en mm, esa finalidad es que hay que siempre prevalecer todo lo que implique la prevención, ¿no? En cuanto a esta pandemia, pues, mm. ¿no? Claro. A mí- es interesante, profe, lo que usted dice, porque muchas veces le echamos la culpa al otro, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Y uno no se responsabiliza por nuestros actos, ¿no? Claro, ese es muy humano también, ¿no? Muy cotidiano, ¿no? Siempre el otro tiene la culpa, el Ujú. clima, el ambiente, todo, menos uno, ¿no? Sí, Eso, menos entonces, uno, sí, pues. ahí donde choca realmente, ¿no? Nos confronta, ahí digo la confrontación que tenemos, donde de pronto amanecemos un día con los ojos bien abiertos y nos damos cuenta que estamos haciendo una vida, pues, inútil, ¿no? Que ahora tenemos que afrontar consecuencias de esa vida inútil, ¿no? Y realmente pues es a veces muy impactante, ¿no? Entonces, pero hay que seguir adelante nada más, pues, ¿no? Necesariamente Ujú, sí se tiene que retomar una nueva filosofía, ¿no? Una nueva concepción del mundo, una nueva concepción de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Entonces, y ver, por ejemplo, que el aislamiento es un fin comunitario. Muchas veces cuando dice, eh, mm, estoy lejos y cerca de ti, ¿no? Uno dice, no, esa es una claro. concepción, ¿no? Pero no, es cierto, ¿no? O sea, el que está más lejos está más cerca de ti, y el que está más cerca de Mm, ti está más lejos, ¿no? Y eso claro. creo que cada uno de nosotros lo va valorando dentro de su supervivencia, porque estamos en una supervivencia necesariamente, ¿no? No vamos a decir, ya Mm, pasó la pandemia, no, 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 no. Entonces, y eso es lo que va a prevalecer siempre en nuestra conciencia, como digo. Siempre voy a hablar con la conciencia, ¿no? Porque es un poco como decir, con los ojos bien abiertos, ¿no? claro. Siempre, cuando tenemos los ojos bien abiertos, recién empezamos a respetar, ¿no? Recién somos responsables de nuestra vida, ¿no? Entonces, todo eso Ujú, que dicen, la culpa tiene el otro, no es responsable, pues es irresponsable, ¿no? Todavía tiene la conciencia dormida, todavía está con los ojos cerrados. ujú, Entonces, cuando ahora bien los claro, ojos, se da cuenta que no es así, pues, ¿no? Ujú. claro. El despertar, Así el es, sí. awake. Sí, sí. Ahora, profe, yo una cosa que rescato de la película, como usted dice, son las situaciones, ¿no? O sea, Ujú, es algo que, por ejemplo, el personaje ¿cómo se llama este pata? Lawrence Fishburne, el Morfeo ujú, de Matrix, ujú. él Sí. al final él cuenta una anécdota que me pareció muy interesante, ¿no? Ujú, Que dice el pata, ¿por qué se levantaban las manos, ¿no?
Entonces, ¿por qué se levantaban las manos así, no? En signo, digamos, para mostrar que no tenías armas, ¿no? Y de la espada, todo eso. Pero ahí le hace ahí un juego de empatía, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este persona que hace la limpieza, ¿no? En su edificio, ¿no? Y le da a su hijo su vacuna de él, ¿no? Ujú, Eso, por ejemplo, me pareció una escena bastante interesante porque lo humaniza, pues, estando en un ujú, poder alto, por ejemplo, ujú, creo que tenía como un cargo así, tipo de cargo político, ¿no? Y lo ujú, humaniza el personaje, porque al final este señor de limpieza le dice, ¿y cómo hago con mi hijo, no? ¿Cómo lo puedo salvar, no? ujú. Y esa parte me pareció interesante de él, ¿no? No sé si a usted le movió algo, porque a mí me sorprendió mucho ese final para ese personaje, ¿no? Claro, es lo mismo que hace mucho, bueno, no mucho tiempo, ¿no? Hace como 4 o 5 meses salió una noticia y lo vimos en un video a un venezolano ayudando a un anciano, ¿no? Un anciano indigente, ¿no? ¿No? Se Mm, bajó del carro, está en micro, se bajó el micro y le dio comida y le dio cosas para que se sienta bien esta persona. Para mí eso es impactante, ¿no? Ese es lo humano. Esa es la parte humana que estamos mm, siempre recogerlo, ¿no? Y necesariamente, pues sí, sí, claro, claro, eso fue muy impactante de la película, ¿no? Realmente siguiendo necesariamente al personaje central, porque bueno, es como nosotros en realidad, en todas mm, sus preocupaciones, ¿no? Por la muerte de su esposa y por el hijastro que tiene. Entonces, pero claro, sí, 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 esta parte es también una de las partes, me pareció muy impactante en realidad, pues, ¿no? Ese gesto sí, que tuvo sí, bueno, con el vecino, con el con chibolo, claro, claro. claro, ¿no? Con la gente de limpieza, pues, ¿no? Ujú, sí. Ahora, lo bueno es que nosotros hasta ahora no hemos llegado, salvo algunos países, pero por otros factores, a esto de pelear por la comida, ¿no? Hay una escena donde, me acuerdo Maite también, va a ir a un sitio donde están entregando comida y ya no hay. Y la Ujú. gente se empieza a amotinar, como a rebelarse, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué hasta ahora nosotros no hemos llegado a eso? O sea, ¿por qué no hay países en que no se ha llegado a eso teniendo casi ya 6 meses? Y en la película prácticamente ya en 3, 4 meses ya están en esa situación, ¿no? O sea, tan terrible, ¿no? De matarse, de agredirse, ¿no? Claro, en realidad eso es muy predictivo, ¿no? Que uno se preocupa siempre que no lleguemos a eso, ¿no? Que no lleguemos, Mm, porque podemos llegar, ¿no? Pero tiene mucho que ver la parte consciente de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, lo que ha llegado ha sido siempre, acuérdate, en marzo, cuando se cerró todo, el que menos iba a estos supermercados a comprar pues un montón de alimentos, papel higiénico, un montón de cosas, ¿no? Como que esto iba a escasear, ¿no? sí, ¿No? Ahí se dio sí, sí, algo de eso sí. también, pues, ¿no? Cada quien se peleaba por Sí, un sí, paquete sí, de sí. papel higiénico, ¿no? Y Sí, eso también es muy, muy preocupante, ¿no? Yo creo que ahí viene mucho el sistema, ¿no? El gobierno, ¿no? Y todos sus proyectos que tiene de prevención, pues, ¿no? Porque a ningún gobierno le gustaría que lleguemos a eso, pues, ¿no? ¿No? Entonces, claro. ya son casos extremos, ¿no? Felizmente que aquí en nuestro país no hay nada de eso, ¿no? Felizmente, felizmente, o sea, no hay ese criterio, ¿no? Pero de todas maneras siempre, siempre hay una preocupación porque si nos descuidamos podemos llegar a eso, pues, ¿no? A los famosos Claro, saqueos, ¿no? Las cositas también. Ujú. sí, 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 sí. Bueno, es una cosa que, por ejemplo, a mí también a mí en la película me llama bastante la atención eso, ¿no? Ese tema de saqueo, ¿no? Ahora, profe, retomando acerca un poco de la enfermedad. Cuando yo vi esta película e hicieron ese análisis, o sea, al final, ¿no? Que es de murciélago, ¿no? De chancho y de Ujú, humano, esa mezcla. Pero acá todo se basa en la explotación de la tierra que tenemos. Yo no ujú, sé si usted sabe, pero por ejemplo, el SIDA, mucha gente tiene teorías bien locas de cómo fue que se originó el SIDA, ujú, pero cuando se ha investigado a profundidad, porque tampoco no se sabe el paciente cero quién es el SIDA, porque el SIDA tiene más de 100 años ujú, o sea, no vayan a pensar que es en los 80 nomás, eso es mentira. ujú, Eh, a partir a principios del siglo XX empezó a haber apareció esa enfermedad en el Congo, ¿no? Y se dio ujú, justamente por la explotación
de los recursos naturales, por el caucho. Ujú, Los negros se metían, explotados por los belgas, y ahí tuvieron contacto con el mono, y el mono fue el ujú, que le transmitió la enfermedad al humano, ¿no? Ahí sí fue un contacto casi directo, ¿no? Pero ¿cómo era? ¿Por qué era? Porque agarraban, mataban a los monos para comerlos. Y ujú, la gente no tenía protección, entonces los mataban a los monos con las manos y la sangre caía, aparentemente alguien por ahí se mezcló la sangre humana con la sangre del mono ujú, y apareció la enfermedad, ¿no? ujú, Ahora, ese es un símil muy, muy directo al SIDA ujú. también al coronavirus, porque el coronavirus pasa algo muy, muy parecido, con la diferencia que eso fue un mercado. Bueno, dice que fue un mercado, ¿no? Y yo sospecho que para mí fue un laboratorio, ¿no? Pero dice que mercado y que el mercado se contagió con otro animal y el animal pasó al humano, ¿no? Ujú, Saltó. ujú. Pero esa situación de la explotación de la tierra es como yo diría también es como una queja de la tierra, ¿no? Porque la tierra no tiene voz ni voto, solamente la explotamos nosotros. Claro, es por eso que con mucho respeto los que viven en la sierra hacen su ritual al Pachamama, ¿no? ¿No? Van a Claro. sembrar, van a coger la tierra y lo primero que hacen es brindar con ellos, ¿no? ¿No? Con ellos y Mm, con los mamanís, que son los protectores de los cerros, ¿no? En las alturas. Entonces, eh, y eso también es un equivalente bastante a un folclore y un costumbrismo que de una u otra manera tiene su razón de ser, pues, ¿no? mm, Ahora, hay una cosa bien curiosa también. Simbólicamente, bueno, fue un mono para el SIDA, ¿no? Simbólicamente también mm, para la pandemia es un murciélago y es un cerdo, ¿no? Curiosamente, mm. el murciélago es la oscuridad, ¿no? Y el cerdo Ah, es lo su. inhumano, porque el cerdo es un simbolismo también de ser siempre un animal rechazado, ¿no? Humanamente rechazado. O sea, tú sabes que hay sitios donde no comen el cerdo porque dice, comemos cerdo y nos mete pues demonio, un montón de cosas, ¿no? ¿No? Como es El un animal así judaísmo. bien especial, claro. Entonces, y curiosamente, simbólicamente está facilitando eso, ¿no? O sea, lo inhumano y la oscuridad, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que es ahora importante de conocer, ¿no? Estamos en una oscuridad tremenda porque no sabemos cómo solucionar este problema, ¿no? ¿No? Mm, Y se nos viene encima, pues, el mundo. Y algo que se nos viene encima es la parte económica, ¿no? Eso es central, la parte claro, económica siempre eso. se nos viene encima, ¿no? Entonces, ahí donde hay varias variaciones en el sistema económico de algunos países, en este caso de Europa, ¿no? Y, Mm, bueno, el que siempre se carga con todo eso también es Latinoamérica. Entonces, todas esas cositas hacen todo una problemática pues muy, muy compleja, pues muy mundial, como se dice, ¿no? Muy pandémico en realidad, pues, ¿no? sí, ¿No? pandémica, claro. Pero sí, Bueno, como te hay digo, gente. ajá, como te digo, es No, simbólicamente dime. ver el murciélago como la oscuridad y el cerdo como lo inhumano, pues, ¿no? Que de ahí se viene el contacto, al menos en esta película también, pues, ¿no? Ujú. Claro, claro. A mí me parece que la película toca ese filo, ¿no? En contra del capitalismo y en contra de la explotación, ¿no? De que hay que prepararnos, ¿no? Siempre, ¿no? No es que estar haciéndolo, digamos, de forma tan inconsciente todo esto, ¿no? Ujú. Y le echa toda la culpa, y a mí inclusive le echa la culpa a la empresa de donde la chica, el personaje de Gwyneth Paltrow, ¿no? Que es la esposa de Matt Damon, la que, digamos, es la que había explotado Ujú. esta selva, ¿no? Y que ahí fue que se contagió todo eso, ¿no? Ujú. Eh, bueno, esa parte, esas escenas son las que más me impactaron, ¿no? Justamente la del principio y la final y Ujú. algunas por ahí que son interesantes. Bueno, profe, si tiene algún comentario más o una conclusión acerca de la película, para Sí, terminar. simplemente quedarse con el análisis de esta película, ¿no? Tiene varios temas que toca, ¿no? La primera son los factores que llevan al pánico de masas y al colapso del orden social, la pandemia, necesariamente, ¿no? Ujú, El segundo, el proceso científico para caracterizar y contener un patógeno nuevo, ¿no? Un poco la búsqueda de solucionar este problema, ¿no? El tercero, el balance entre motivos personales y responsabilidades profesionales y ética frente a una amenaza existencial, porque aquí vemos personajes humanos, ¿no? Digamos, ¿no? En la ficción, ujú. ¿no? Con todos sus problemas, con Claro. todo ¿no? Su temperamento, etcétera. El cuarto, las limitaciones y consecuencias de la respuesta de salud pública. También vemos ahí que la salud pública tampoco Ah, es un buen
protector, ¿no? Y quinto, la omnipresencia de las conexiones interpersonales que pueden servir de vectores de infección para la transmisión de la enfermedad, o sea, esa toma de decisión de cada uno de nosotros en realidad, pues, ¿no? Y la película pues presenta la psicología de masa y complemento colectivo que puede llevar a la histeria de masas, ¿no? Que es un poco ese efecto pandémico del saqueo o de pelearse por una comida necesariamente, pues, ¿no? Que en unos países ha habido, ¿no? En Biafra, creo, hay otros países que han habido todas esas muertes por un pedazo de pan, un pedazo de carne, necesariamente, ¿no? O sea que no estamos muy lejos en Sí, realidad, ¿no? Entonces, claro. y en ese sentido, pues la película también nos manifiesta todo esto, ¿no? Más que nada la histeria de masas, o sea, ya ese pánico colectivo, ¿no? Que engendra toda pandemia, ¿no? Porque es muy fácil Sí. decir, esta es una pandemia, pero la pandemia es una entrada, es un umbral, es un puente a la histeria, es un puente a casos más extremos, pues, ¿no? ¿No? Que hay que tener cuidado siempre entre nosotros, pues, ¿no? Ujú. Sí. Claro, claro. Profe, bueno, yo también quise decir algo que está agarrado casi al final y un poquito de taquito, ¿ah? Ujú. En uno de estos documentales sobre la pandemia, un científico dijo que de cada 3 países, uno solamente tiene sistemas de pandemias. O Mm, sea, imagínese, o sí, sea, imagínese, por ejemplo, nosotros estamos en Latinoamérica, ¿no? O así es. sea, posiblemente de los 12 de los 13 países que somos, 4, Ujú. posiblemente 3 o 4 estaríamos preparados. Pero, por ejemplo, nosotros somos un continente pequeño, pero las Ujú. probabilidades en Europa se hacen más pequeñas todavía, y se nota eso, por ejemplo, Italia no estaba preparada para una pandemia, Ujú. Italia, España, y no hablemos de Estados Unidos, no estaba Ujú. preparado por la Así es. pandemia. Y Estados Ujú. Unidos, en el documental, hablaban de cosas muy, muy feas de Estados Unidos porque Ujú. habían hospitales que estaban desapareciendo. Y Ujú. esos hospitales no eran de ciudades grandes, como Nueva Ujú. York, como puede ser Los Ángeles, puede ser Miami, ¿no? Hablaban de Ujú. ciudades chiquitas. Y imagínense si en una ciudad no hay los recursos, imagínense una ciudad pequeña, en Ujú. donde el hospital más cercano está a 300, 400, 500 kilómetros. Entonces, Ujú. ahí se vuelve un problema, o sea, ahí se ve un problema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que llega tan rápido y cómo nos perjudica a todos, ¿no? O sea, desde el que tiene posiblemente los recursos como una ciudad grande, porque una ciudad grande siempre va a tener recursos, Ujú. pero una ciudad pequeña que no siempre los tiene, ahí cómo se hace. Ahí cómo se hace, Claro. ahí está la Ujú. cuestión, ¿no? Bueno, Sí. gracias, profe, Gracias a ti, y hermano. gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias, profe. De nada, profe. Usted sabe que nos inspira. Gracias, profe. No, Nos vemos, gracias. cuídense. Hasta Ya, luego. igualmente. Gracias.